A pesar del estupor por los trágicos sucesos acaecidos en el día de ayer, en un día tan triste como es el de hoy, para nosotros, para esta provincia, para nuestra vecina Valencia en especial y para toda España, pues pese a ello le vamos a dar la bienvenida a este curso 2024-2025 de la Asociación Alborea, en este espacio tan excepcional como es el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento Viejo. Para inaugurar este curso tenemos con nosotros a Pablo de Lora del Toro. Él es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y sobre todo un investigador muy reconocido en su ámbito y en el ámbito de la bioética y del derecho sanitario. Aunque no es ni mucho menos la primera vez que Pablo viene a Albacete, porque viene a menudo y lo tenemos como alguien de la casa en la Universidad de Castilla-La Mancha, así que es la primera vez que nos visita fuera de la universidad. Y como en alguna ocasión ha expresado el ponente, pues vivimos en un momento de polarización extrema que no acepta el pluralismo político. Por eso es de agradecer que la Asociación Alborea haya apostado por un tema tan difícil como este para abrir su curso, y yo agradezco especialmente a su junta directiva, en especial a su presidenta, Catina, que no puede estar aquí hoy, que me haya pedido presentar a Pablo de Lora, un compañero muy apreciado y cuya honestidad intelectual tanto admiro. Además de tener un currículum inabarcable que no se me ocurre ni empezar a desglosar aquí, y de haber realizado actividades académicas en toda España y en medio mundo, el profesor de Lora es autor de libros tan interesantes como Lo sexual es político y jurídico, de 2019, El laberinto del género, sexo, identidad y feminismo, del año 2021, y más recientemente Los derechos en broma, la moralización de la política en las democracias liberales, 2023. Como anécdota me gustaría recordar que el nombre de Pablo de Lora salió en el curso pasado durante dos conferencias consecutivas. La primera fue la de Julio Banacloche, que lo citó en relación con la cultura woke, no sé si recordaréis aquella conferencia, y la segunda fue recomendando su libro Los derechos en broma en una conferencia acerca de cuando los deseos se convierten en derechos. Este año ha publicado Recordar es político y jurídico, una desmemoria democrática. Una obra donde Pablo de Lora no se limita a investigar el asesinato de su abuelo Cecilio, acaecido en 1936 en Paracuellos del Jarama, sino que explora también pues, todos los debates históricos que hay alrededor de esa y otras muertes, y para ello acaba analizando las leyes de memoria histórica del siglo XXI. Pablo, ¿son necesarias esas leyes? Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Esta es la pregunta que le hacemos al ponente, esta es la pregunta que da fondo a esta conferencia y a la que yo no quiero añadir nada más porque ahora ya le corresponde a él, a quien no le quiero robar tiempo. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por estar aquí un día tan incómodo y tan complicado como este, tomando un tren hacia Valencia, hacia Levante, hacia Alicante, afortunadamente, porque si fuera hacia Valencia no estarías aquí, y por compartir con la sociedad de Albacete la memoria de tu familia y tu pensamiento, que siempre está libre de ataduras. Muchas gracias. Cuando quieras. Pues buenas tardes y... Buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a la profesora Carmen González por esta presentación tan generosa, que se debe efectivamente a una amistad que viene de tiempo
no solo con ella, sino también con otras personas que andan por la sala y a las que agradezco también mucho que hayan venido. Y comparto con ella también esta sensación agridulce. Uno escuchaba anoche el horror de lo que estaban pasando tantos compatriotas, tantos conciudadanos en esos pueblos en los que uno ha estado alguna vez, camino de Valencia, también aquí en la provincia de Albacete, y no podía por menos que sobrecogerse y pensar, bueno, y yo mañana en este contexto, pues bueno. Quiero agradecer la amabilísima invitación de la Asociación Alborea y la en particular Valle de Moya por en fin, invitarme a estar hoy aquí entre ustedes, entre vosotros, para hablar efectivamente de una cuestión que es vidriosa, que sigue siendo vidriosa, y en esa medida para ceñirme estrictamente a lo que yo querría hoy presentar aquí o exponer aquí, he preparado un texto que voy a leer y bueno, unas diapositivas con las que trato de hacer esta exposición algo más ameno. La profesora Carmen González ha resumido muy bien, ha sintetizado muy bien cuál es el contenido, cuáles son las cuestiones fundamentales que yo abordo en este último libro, y yo lo que voy a hacer es extender un poco más ese resumen, esa síntesis, tratando de no extenderlo demasiado para que también al final pues podamos tener un tiempo para el coloquio, para el debate, para la conversación. El 28 de noviembre de 1936, como ha dicho ahora mismo Carmen, fue fusilado en Paracollos del Jarama mi abuelo, Cecilio de Lora Ibáñez, militar retirado. Hacía pocos días había cumplido 34 años. Tenía 5 hijos, el mayor de 8 años y la pequeña de 10 meses, y entre ellos mi padre, Federico, que entonces tenía 4 años. Su viuda, mi abuela Emilia Soria Gasén, de 32 años, permaneció en Madrid hasta que, en un viaje de varios días, digno de una serie de Netflix, pudo llegarse a San Fernando, Cádiz, de donde era la familia de su marido, con sus 5 hijos. Corría octubre de 1937. El 6 de enero de 1986 murió mi abuela Emilia, la que llamábamos la Yaya, y fue entonces cuando se descubrió en un maletín un sobre en el que se guardaban las cartas que mi abuelo Cecilio pudo sacar desde la prisión de San Antón en aquellos meses de octubre y noviembre de 1936 en los que estuvo encarcelado. Ese sobre, como ven ahí, creo que se ve en la diapositiva, esa es la letra de mi abuela, que dice: para que sea abierta por mis hijos después de mi fallecimiento. Tengo un vago recuerdo de que mi padre, en aquellos días de 1986, de los inicios de 1986, mencionó el descubrimiento de este sobre y anduvo meditabundo y muy triste. Yo entonces estaba frisando los 18 años y durante todo el mes de aquel enero apenas me hablaba con mis padres, partidarios de votar sí a la permanencia de España en la OTAN. Yo, que no pude votar por días, hice campaña por el no. El 22 de junio de 1986, sin embargo, y como tantos otros millones de españoles, me estrené votando al PSOE. Mi padre falleció el 14 de agosto de 2016. No mucho tiempo después, pedí a mi tía Emi, una de las hermanas de mi padre, que custodiaba el maletín, que me permitiera leer esas cartas de mi abuelo Cecilio.
La última, la de 6 de noviembre de 1936, reza como sigue. Querida Emilia, despídeme de todos y que todos me perdonen, en especial mamá y mis hermanos. Diles que se resignen y que rueguen por mí. Dios lo ha dispuesto así. Hágase su voluntad. Tú perdóname si en algo te he molestado. Te he querido mucho. A nuestros hijos que sean cristianos, siempre, y que siempre obren rectamente, obedeciéndote y respetándote. Un abrazo a todos y cada uno de ellos, y a ti, que Dios te dé resignación. Es lo que para ti desea Cecilio. No olvido a las buenas amistades. Perdono a todos los que me hayan hecho mal. Cecilio. Mi abuelo Cecilio figura en la Saca del 27 de noviembre, es decir, en el listado de quienes iban a ser puestos en libertad. El eufemismo, entre otros, el destino de las cárceles de Chinchilla o San Miguel de los Reyes en Valencia, eran también eufemismos utilizados para referirse a su eliminación, como ha escrito el historiador Paul Preston. Mi abuelo Cecilio era el que hacía el número 154 de esa lista. Ahí lo tienen, por mi subrayado. El que hace el número 175 de esa misma lista es Eduardo Garzón Morillo. Luego volveremos a él. Yo no fui un estudiante particularmente interesado en la historia, aunque había tenido un profesor muy influyente en el Colegio Montserrat, uno de los colegios más progres de Madrid, el de los hijos de Felipe González, José María Barrabal, y otros varios cachorros de la élite política emergida. Ese profesor se llamaba Pepe Medina y nos introdujo en algunos textos de uno de sus historiadores favoritos, Manuel Tuñón de Lara. En 1986, cuando yo voté por primera vez, se cumplían 50 años del golpe de Estado del 18 de julio. En las páginas del que en mi casa era conocido simplemente como El Periódico, o sea, El País, Tuñón de Lara decía, y cito: de los cambios políticos introducidos en 1939, ninguno pervive en la España actual. Han vuelto los principios de la democracia liberal que gobernaron el país de 1936 a 1939. El nuevo triunfo del PSOE ha contribuido a alejar los temores. Los grandes enemigos de Franco, los rojos, han vuelto al poder después de medio siglo y el resultado no es el desastre, sino la estabilidad y la moderación. Fin de la cita. Algunos años antes, en 1978, y a propósito de la presentación de la colección de fascículos Historia del franquismo, de Daniel Sueiro y Bernardo Díaz Nagosti, El Periódico, El País, recogía las palabras de Tuñón de Lara, de nuevo, en su presentación, las palabras que Tuñón de Lara había pronunciado en esta presentación. En los fascículos, decía Tuñón de Lara, se relatan hechos y actos que hoy ya forman parte de la historia, que hay que considerar como tal, historia. ¿Quiere decirse que al integrarse en la historia, esos hechos tengan que ser olvidados? Nada más contradictorio con la misma definición de historia como memoria colectiva de los pueblos. Esos hechos y esos actos tienen que ser olvidados como condicionantes del presente y del futuro, como factores políticos. En cambio, hay que asimilarlos y explicarlos como historia. Fin de la cita. El País, 27 de enero de 1978. Ese fue el espíritu, un memorable olvido, ha dicho muy recientemente un constitucionalista bien conocido, Josu de Miguel,
en un libro que acaba de publicar sobre la ley de amnistía. Un echar al olvido, en palabras de Santos Julián, el historiador Santos Julián. El espíritu, decía, de la transición, que se inaugura con la aprobación de la ley de amnistía en 1977. De nuevo, en las páginas del País, y mucho más recientemente, Soledad Gallego Díaz describía esa ley como, y cito, una iniciativa política de toda la izquierda que respondía a una enorme demanda de la sociedad española. Fin de la cita. El País, 18 de noviembre de 2021. La ley, no se olvide, defendida de manera conmovedora por Marcelino Camacho, entre otros, no contó ni con un solo voto en contra. Solo los diputados de la entonces Alianza Popular se abstuvieron, y ello porque la amnistía alcanzaba a los terroristas de ETA, que, como también es conocido, volvieron a acumular asesinatos en su inventario criminal apenas 3 meses después de la aprobación de la ley de amnistía, o sea, en diciembre de 1977. Carl Schmitt describió aquella ley como terminación de la guerra civil en una tribuna de título Amnistía es la fuerza de olvidar, publicada en El País un 21 de enero de 1977. Durante aquellos años luminosos que transcurrieron desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, no se dejó de hacer historia de nuestro sucio pasado reciente, en la expresión del historiador José Álvarez Junco. Permítanme recordar programas como La Clave, y concretamente el programa dedicado al Valle de los Caídos, que se emitió en 1983 y que contó con el padre del que luego fue uno de los grandes protagonistas de la transición y, en fin, maestro de filósofos del derecho y de juristas en general, Gregorio Peces Barba. Aquí tienen a su padre, Gregorio Peces Barba del Brío, que estuvo recluido en el Valle. En ese programa, Gregorio Peces Barba del Brío compareció junto a Daniel Sueiro, al que hemos citado anteriormente, un destacado falangista, Pedro Pérez, Damián Raval, una destacada miembro de la sección femenina de la Falange, ex consejera del movimiento, ex procuradora en Cortes, Mónica Plaza, y el famoso escultor, uno de los autores de varias de las esculturas del Valle, Juan de Ábalos. Pero no solo fue el programa La Clave y ese episodio dedicado al Valle de los Caídos, hay otros muchos, el dedicado a la muerte, al asesinato de García Lorca. También series en la propia televisión pública, en la misma televisión pública, como España en Guerra, de 1987, entre cuyos asesores figuran los historiadores Ángel Viñas y Alberto Rey Tapia, historiadores no precisamente neofranquistas, junto con Fernando García de Cortázar. Programas como Los años vividos, de 1992, en cuyo episodio, Tiempo de posguerra, se pudo aunar a Nicolás Redondo, padre, Juana Ginzo, Paco Raval, Manuel Fraga Iribarne, Fernando Vizcaíno Casas, Ana María Matute o Laureano López Rodó, un exministro del régimen, o el dedicado a la guerra civil, que había reunido a Santiago Carrillo, a Marcelino Camacho, al general Gutiérrez Mellado, a Emilio Romero, a Torrente Ballester, al cartelista y anarquista Carles Fonseré, reportajes de Interview, películas, obras de teatro. A mí particularmente me conmovió en esa época Las bicicletas son para el verano, luego llevado al cine, y libros, muchos libros. En el recuento de Juan Pablo Fusi, otro célebre historiador de la España contemporánea, en el periodo que va de 1975 a 1995, solo sobre la guerra civil se publicaron 1.848 libros, que son 92 al año, 8 al mes
2 a la semana. La historia, también la de nuestra memoria colectiva y la de los olvidos fértiles, no tiene siempre una dirección de progreso. No es una flecha o un río, sino más bien, en la poderosa imagen empleada por el historiador Javier Fernández Sebastián, un hojaldre. Y con esa figura se encapsularía su complejidad, la fragmentación, el solapamiento de tiempos, procesos y cursos de acción. Ahí está el hojaldre. Pues bien, de acuerdo con el análisis de Santos Curial, es con el cambio de milenio cuando se empieza a torcer ese curso de nuestra historia de reconciliación mediado por la desmemoria democrática. Fíjense que todavía en 1999, alguien pudo afirmar desde la tribuna del Congreso, y cito: "Creo que con esta votación se va a consumar uno de los últimos flecos de la reconciliación y del valor de la Constitución de 1978. Fin de la cita. Lo hacía a propósito de una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado propuesta por el PSOE, gobernaba el Partido Popular, enmienda que fue aceptada por el Grupo Popular, para equiparar las pensiones de los militares no profesionales que combatieron en la Guerra Civil en el bando de la República con el resto de militares jubilados. Ese alguien era José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es poco después cuando comienzan a proliferar una serie de iniciativas parlamentarias en recuerdo de los 60 años del exilio republicano. Junto a ellas se reclama, por un lado, que la derecha gobernante, la supuesta legataria política del régimen franquista, condene la dictadura, y por otro se empieza a denunciar el ahora concebido como menos luminoso régimen del 78. El 20 de noviembre de 2002, la fecha es, en fin, señalada, coincidiendo con el 25 aniversario además de la aprobación de la ley de amnistía y los 27 años de la muerte del dictador, el PP condena el golpe de Franco y promete honrar a todas las víctimas de la guerra civil, como así titulaba el periódico en la información que firma el periodista Carlos Elordi Cuen. En efecto, frente a las proposiciones no de ley de otros grupos, Izquierda Unida, Partido Socialista, Obrero Español, Grupo Mixto, se acordó aprobar una enmienda transaccional a todas esas proposiciones en la que se afirma que, y cito, "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática". Y además, en esa declaración se, sigo citando, reafirma el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista. Fin de la cita. La enmienda fue aprobada por todos los grupos y en su defensa de la posición del Partido Popular en el gobierno, el diputado Atencia indicaba que con ello se trataba de, y cito, "sacar del debate político estas cuestiones, poner fin, culminar el debate, como han dicho algunas de sus señorías, en beneficio de todos, en beneficio de las víctimas y en beneficio de las futuras generaciones". Fin de la cita. Pronto se reveló un sueño vano. En 2003, el PSOE planteó una proposición no de ley para anular los juicios sumarios de la dictadura franquista. Y hubo después otros hitos. En 2004, ya gobernando nuevamente el Partido Socialista, con Zapatero de presidente del gobierno, se crea una comisión interministerial para el estudio
de la situación de la guerra civil y del franquismo, en cuyo artículo 2, apartado C, se encomienda a esa comisión la elaboración de un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas. Ahí está el germen de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en el año 2007. La primera ley de memoria histórica. Bueno, una información del País del año 2009, en ese titular tan elocuente, nos viene a decir que no, que en realidad las leyes de memoria o la memoria histórica la inventó Franco. Ciertamente, el régimen cuidó a sus víctimas y elaboró en distintos ámbitos su memoria y su historia oficial y sus reconocimientos de parte. El más, a mi juicio, ominoso de todas esas piezas, la más ominosa de todas esas piezas, fue sin duda la primera amnistía de 1939, la ley de 23 de septiembre de ese año. Una ley que declara como hechos atípicos todos los producidos bajo el amparo de una determinada causa, la causa del régimen, desde el advenimiento de la República. También se puede considerar como parte de esa memoria la llamada causa general, una causa para la justicia en algunos casos, pero en muchos otros para la venganza, para las reparaciones a los unos, y dentro de los unos con la H unamuniana, a unos más que a otros, y nunca a los otros de nuevo con H unamuniana. Así y todo, uno puede perfectamente rastrear en el BOE, que no todos, en el BOE de aquel tiempo, que no todos quienes fueron víctimas de los rojos o sus deudos lo tuvieron fácil, ni gozaron inmediatamente del beneficio de haber formado parte de los vencedores. Mi abuela recibió, sí, una modesta pensión, y como tantas viudas, pasó las de Caín para sacar a sus 5 hijos adelante. Pero esa mi historia es otra historia. Volvamos a la nuestra, a la colectiva, a otra de las capas de nuestro hojaldre. En el BOE, bueno, y ahí tienen un poco el resumen, las distintas vertientes de esta que puede considerarse memoria histórica del régimen. Decía que en el BOE de 28 de abril de 1944 se publica una orden del Ministerio de Marina, 22 de abril de ese año, donde se concede plaza de gracia en las escuelas y academias de la Armada a los huérfanos del teniente de infantería don Eduardo Garzón Morillo, asesinado por los rojos en Paracuellos del Jarama el día 28 de noviembre de 1936. ¿Se acuerdan? Hace un rato les dije, volveremos sobre este Eduardo Garzón Morillo. Ya hemos vuelto. Los huérfanos, tal y como se puede leer en esa orden, son Eduardo, José Antonio, Alberto y Francisco Garzón Sabina. A María del Carmen Garzón Sabina se le concede el mismo beneficio en concursos dependientes de la Marina a los que por su sexo pueda concurrir. El 13 de junio de 1974, la agencia Cifra da la noticia de que vuelven a su actividad los círculos de José Antonio. Lo hicieron en Málaga, en una reunión con asistencia de numerosos afiliados a los que se dirigió el presidente del círculo, don José Antonio Garzón Sabina, uno de los 5 huérfanos. En una entrevista publicada el 2 de septiembre de 2018 en el diario.es, Alberto Garzón Espinosa reclamaba la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 para poder perseguir los crímenes del franquismo. Alberto Garzón Espinosa es hijo de Alberto Garzón Blanco, nieto de José Antonio Garzón Sabina y bisnieto del teniente de infantería Eduardo Garzón Morillo, asesinado en Madrid
el 28 de noviembre de 1936. Pero en el que también podríamos considerar hojaldre de su identidad, lo que más interesa constatar es que era entonces coordinador de Izquierda Unida, militante del Partido Comunista de España y después, posteriormente, ha sido ministro de Consumo en el gobierno de Pedro Sánchez. Así que en 2018, 82 años después del fusilamiento de su bisabuelo, 79 años tras el fin de la Guerra Civil, 62 años después de que el Partido Comunista de España llamara a la reconciliación de los españoles, a terminar con la división abierta por la Guerra Civil, 43 años después de la muerte de Franco y 41 años tras la promulgación de la Ley de Amnistía de 1977 y la celebración de las primeras elecciones democráticas, Alberto Garzón reclamaba la derogación de esa ley para perseguir los crímenes del franquismo. Crímenes que a su juicio y a juicio de no pocos ni prescriben ni son amnistiables. En diciembre del año 1976, 9 años antes de que naciera Alberto Garzón Espinosa, Santiago Carrillo, el histórico secretario general del Partido Comunista y para muchos responsable de las sacas que condujeron al asesinato de miles, como el bisabuelo de Alberto Garzón y mi abuelo, era detenido ese mes de diciembre del 76, era detenido Santiago Carrillo en Madrid. El 23 de diciembre de 1976, el editorial de Diario 16 afirmaba que a Carrillo no se le podía juzgar por supuestos crímenes de guerra que después de tantos años hubieran prescrito, se leía en el Diario 16, hasta en la Uganda de Idi Amin. A esa tesis, la imposibilidad de juzgarle por esos crímenes, se sumaba un entonces joven letrado del Consejo de Estado, posteriormente uno de los padres de la Constitución, en su calidad de ponente de esa Constitución. Me refiero a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Es más, el Decreto Ley 10/1969, de 1 de abril, había declarado prescritos automáticamente, sin necesidad de declaración judicial alguna, todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. ¿Había de cumplirse esa amnistía franquista para no proceder contra Carrillo? ¿O eran los suyos delitos imprescriptibles incluso frente a la voluntad del dictador? No pocos de los más papistas que el Papa aducían la imprescriptibilidad, y por los más papistas que el Papa en 1976 me refiero, por supuesto, a los más recalcitrantes franquistas del búnker, así llamado entonces. Como Garzón, Alberto, muchos años después, frente a la ley de amnistía del 77, pero no así Garzón, Baltasar, a propósito de la querella contra Santiago Carrillo, presentada en 1998 por la Hermandad de Víctimas de Paracuellos del Jarama e inadmitida a límite. Vamos llegando a la última capa de nuestro hojaldre. Necesidades puramente coyunturales. Necesidades, decía, puramente coyunturales, la de armar una nueva mayoría progresista con demandas diversas, han alumbrado una nueva ley, la Ley de Memoria Democrática, publicada en el BOE de 20 de octubre de 2022, la ley es del 19 de octubre, una ley que acoge algunas demandas de justicia, la localización de fosas y de restos, en la medida en que sea posible,
tareas que a mi juicio pueden sencillamente encomendarse a una política de Estado, es decir, una política de ejecución, una política administrativa, como siempre dijo nuevamente el mentado Santos Juliá, una política que no se deje en manos de ONGs o de asociaciones memorialistas de parte, pero que es una ley también, a mi juicio, que ensucia nuestro memorable olvido, prolongando el franquismo más allá incluso de esa primera victoria del Partido Socialista de 1982, alimentando instituciones y procedimientos puramente simbólicos y afrentando algunas libertades y derechos importantes recogidos en la propia Constitución. Quisiera terminar ya con una última historia y algunas consideraciones finales gracias a la lectura de un libro también reciente de Daniel Rico, ¿Quién teme a Francisco Franco? Esa historia es la que ilustra bien qué seguimos necesitando como comunidad política en relación al recuerdo de nuestra trágica historia. Esto es, si desterrar o no, terminar de cavar y enterrar, retirar de nuestro espacio público todo vestigio de esa tragedia. ¿Qué hacer con ese pasado sucio en términos simbólicos, señaléticos? Y para eso sí que necesitamos un acuerdo que en estos días se me alcanza imposible. Bien, la historia que nos cuenta Daniel Rico en este libro es la siguiente. Durante algunos años aparecieron ocasionalmente flores depositadas en un monolito funerario cercano al aeródromo de Garriguela, Villajuiga Garriguela, en Gerona, un monolito erigido en recuerdo al piloto alemán Friedrich Bindemuth, suboficial de la Legión Cóndor. Durante años se creyó que algún neonazi estaría tras este indebido tributo, depositar esas flores. Y resultó que no, que tal y como desveló un periodista jubilado de La Vanguardia, se trataba de Josep Falcó, al que ven en la foto, el aviador republicano que abatió a Bindemuth a principios de 1939. En 2009, Falcó declaraba que él llevaba esas flores porque él podía perfectamente haber sido el abatido. En el año 2022, la estela apareció vandalizada, quebrada justo a la altura del espacio que ocupaba la cruz de hierro y un lema grabado en la piedra: cayó en la lucha por una España nacional. Se trata, ha dicho más de un experto memorialista, de un elemento claramente contrario a la memoria democrática, de acuerdo con el artículo 35.1 de la misma. Dicho precepto califica como tales los vestigios que supongan, y cito, exaltación personal o colectiva de la sublevación militar y de la dictadura, de sus unidades militares, de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien de esa categorización de la exaltación se excluyen las, y cito, menciones de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados. Lo es en lucha por una España nacional. ¿Qué sentido tendría, en aplicación de estas normas, dejar abandonada en mitad de un páramo gerundense una losa rota, anclada en el suelo, en la que tan solo se lee un nombre, una fecha de nacimiento y una ciudad alemana? ¿Y qué sentido tendría ocultar las causas que alimentaron la tragedia que supuso la Guerra Civil Española? ¿Acaso no cabe ni siquiera mencionarlas? Sepultamos del todo recuerdo de Bindemuth, como uno de esos soldados alemanes sin nombre, rostro, ni circunstancia alguna, de tantos y tantos cementerios desperdigados por Europa. La historia de esa lucha fratricida, que fue la Guerra Civil Española, incorpora ya hoy también, meramente por el paso del tiempo, la historia y las historias de quienes no olvidaron, pero que supieron reconciliarse pese a todo,
contribuyendo a hacer de España un país democrático, un país mejor. Y pocas expresiones mejores de esa actitud generosa y políticamente encomiable que el gesto del aviador republicano Falcó en recuerdo de quien pudo haberle matado. Nuevas y más complejas capas en el hojaldre. Hay lugares, nos dice Rico, que solo han de servir como muestra del horror, desprovistos de todo carácter celebratorio. Son los que él denomina monumentos, paradigmáticamente el campo de concentración de Auschwitz. Pero me parece a mí que no debe ser ese el caso del lugar de reposo de Windemuth, ni de tantos otros de uno y otro bando que lucharon en la guerra civil o sufrieron después el calvario de la posguerra, ni de sus esquelas o estelas. Pues bien, a mi juicio, la necesaria recuperación, contextualización y resignificación del monolito en recuerdo del fallecimiento de Windemuth en acto de guerra y de tantos otros monumentos, la pirámide de los italianos en el Puerto del Escudo, el propio Valle de los Caídos, las estatuas y los recuerdos de unos y otros, los presentes, deberían componer algo así como un metamonumento. La restauración de todos los elementos de la improvisada estela funeraria debería ir, si acaso necesariamente acompañada, de esas flores, de las flores de Falcó, no ya las ocasionales, sino las perpetuas, en honor precisamente a este aviador Falcó, fallecido en 2014, y a la explicación de su gesto, de ese gesto y de su espíritu que es ciertamente universalizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Entiendo, después de escucharte, por qué tienes la conferencia escrita. Es que es imposible que puedas, bueno, pues, describir todas esas capas del hojaldre sin leerlas, ¿verdad? Y nos habríamos perdido pues una inmensidad de datos muy relevantes y que desconocíamos de toda esta historia y de por qué llegas a esta conclusión. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta entre el público, alguna cuestión que comentar, pues este es el momento de hacerla brevemente para que podamos entre todos, bueno, pues tener ese coloquio posterior a la conferencia. Bueno, ya le decía yo a Pablo de Lora al entrar que este no era nuestro lugar habitual de reunirnos para escuchar conferencias de Alborea y que le había imprimido al evento cierto aire de gravedad. Y veo que eso nos ha pasado en general, porque estamos todos como muy impactados. Sí, bueno, también es cierto que puede ser impactante pues saber que no todo es blanco y negro, ¿no? Que hay muchos matices, muchos sabores en ese hojaldre. Yo, si nadie se anima, sí que quería preguntarte algo. Deduzco, bueno, pues a través de esta gran cantidad de reflexiones que nos has hecho, que a ti te parece que la Ley de Memoria Histórica, y sobre todo la última, pues no hace más que revivir situaciones bélicas que los españoles querían tener olvidadas y que en un momento determinado sirvieron de hecho para que muchos actos de la guerra civil fueran declarados prescritos o olvidados, incluso generosamente, bueno, pues generosamente perdonados, como es el caso de tu abuelo Cecilio, como es el caso de toda esta bonita historia de los dos aviadores, ¿no? Pero hay una interpretación de la Ley de Memoria Histórica que vendría a entender que hay vencedores y hay vencidos
en esta historia de la Guerra Civil Española y que los vencedores ya tuvieron durante mucho tiempo su premio, al ser reconocidos como esta saga de los Garzones, con numerosísimos premios que sirven para que este joven ahora pues pueda reivindicar lo que considera oportuno. Entonces, y llegar seguramente hasta donde ha llegado. Entonces, estos vencidos no podrían quedar a la misma altura que los vencedores, porque los vencedores tuvieron muchos años de bienestar político y social, mientras que los vencidos no tenían, como por así decirlo, otra salida que la revancha posterior. ¿Tú qué opinas de esta interpretación de las bondades de las leyes de memoria histórica? Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo creo, como he dicho quizá demasiado rápidamente, que tanto la ley del 2007 como la más reciente tratan de conjurar un problema que hemos tenido, una reparación pendiente que nunca ha sido debidamente atendida, que tiene que ver con la localización y exhumación en la medida de lo posible de quienes no han podido localizar, fundamentalmente del llamado bando perdedor de los vencidos, a sus familiares. Paréntesis, yo hasta que me propuse investigar o tratar de conocer mejor este episodio familiar, no había ido nunca a Paracuellos. No sé si alguno de los presentes ha estado en ese lugar alguna vez. Y yo creo, vamos, juraría que mi padre no fue nunca a Paracuellos. Y de mis primos creo que nadie ha ido a Paracuellos. Es decir, que nuestro afán por localizar a nuestro abuelo Cecilio pues no ha sido palpitante. Y por lo que a mí me han contado personas muy involucradas con la asociación, con la hermandad, la inmensa mayoría de los familiares de quienes fueron allí asesinados no han querido que aquello se toque. Es decir, como me dijo una de sus responsables durante muchos años, Consuelo Martínez Cicluna, que por cierto es colega de Filosofía del Derecho de la Complutense, murieron juntos y juntos deben permanecer. En el cementerio de Paracuellos uno no sabe exactamente dónde está el familiar que fue asesinado. Puede tener una ubicación aproximada organizada en función de las sacas, ¿no? Yo sé que mi abuela, claro, fue a Paracuellos muchas veces a dejar flores en ese lugar inconcreto, pero incluso dentro de los familiares de los supuestos vencedores, bueno, yo llamo a las personas como mi abuelo, que haciendo una especie de contrafáctico, creo que de no haber sido fusilado habría intentado pasarse al bando nacional y que ideológicamente hubiera pertenecido al bando de los vencedores, pero a mi abuelo no le dieron la oportunidad ni siquiera de vencer en nada, porque el 28 de noviembre del 36 lo mataron, como a más o menos 3.000 personas, en torno a 2.000 o 3.000 personas allí. Son los que en este libro yo me animo a denominar venceridos. Si es una categoría esta admisible, ¿no? Entonces, es verdad lo que señalas, Carmen, de que los vencedores tuvieron reparaciones que nunca tuvieron los vencidos. Yo he dicho así rápidamente, creo que es algo que no se puede negar. Y creo, como también he dicho, que esa política de localización y de entierro digno de las personas que así reclamen eso con respecto a sus familiares es algo que tuvo que haberse hecho y que tuvo que haberse hecho como política de Estado, no como salpimentada práctica de ciertas asociaciones. Por lo demás, esta ley reciente prolonga el franquismo hasta 1983.
prolonga el franquismo, entiéndase bien, prolonga la necesidad de reparación presunta hasta 1983, cuando había mecanismos más que suficientes para que una democracia constitucional se hiciera cargo de esos crímenes de Estado, crímenes de un régimen que se entiende pudo haberse todavía en forma de rescoldos proyectado hasta 1983. Más de uno se preguntará, ¿pero por qué hasta 1983? ¿Por qué figura esa fecha? Pues porque esta ley es el fruto de un pacto con Bildu. Y hasta 1983 a ese entorno le interesa que se investiguen crímenes de Estado cometidos supuestamente ya bajo el primer gobierno socialista, señaladamente el horrible secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Esa ley crea una Fiscalía de Memoria Democrática en el Tribunal Supremo, que yo me pregunto, ¿va a servir exactamente en términos, digamos, tensos, va a servir exactamente para qué? Y, por supuesto, como tú también apuntabas, creo que vuelve a exacerbar un enfrentamiento, una contienda que no conviene exacerbar, ni para unos ni para otros. Y por todas esas razones soy crítico con respecto a esa ley, aún reconociendo que había cosas pendientes, ¿no? La declaración de la nulidad de muchas decisiones judiciales, por no decir la no imprescriptibilidad o la imprescriptibilidad de esos crímenes mediante la derogación expresa. Ahora la derogación expresa de la ley del 77 ya no se pide, claro, el contexto ha cambiado desde la aprobación de la nueva ley de amnistía. Pero en todo caso, si no estuviéramos en ese contexto, a mí me parece un desacierto absoluto. Entre otras cosas, la derogación de esa ley, de esa amnistía, supondría volver a investigar muchos crímenes de ETA que fueron amnistiados. Y no sé en realidad eso a qué beneficia. Que volverían a no ser enjuiciados por la nueva ley de amnistía, ¿no? Claro, entonces tendríamos de nuevo algunos sí y otros no, y bajo qué criterios. Y a todo esto teniendo en cuenta de nuevo el lapso temporal, o sea, ¿quién queda de aquellos que pueden ser ahora encausados? Bueno, y sobre todo porque uno sí, quiero decir, como tú hubieras dicho, Baltasar Garzón considera que los crímenes de Carrillo están prescritos. Sí. ¿Y por qué no se considera que existe prescripción de otros que fueron en su día, o sea, que tuvieron en su día también, a partir de la Constitución, posibilidad de ser perseguidos y cuyo plazo de prescripción ya había pasado? Pues es una estupenda pregunta que estoy seguro plantearía en su caso el que fuera abogado defensor, por ejemplo, de Rodolfo Martín Villa, ¿no? Se me ocurre. O sea, es que no se entiende una ley de memoria histórica, como tú dices en el subtítulo de tu obra, desmemoriada, porque parece que tuviera una extirpación de un lóbulo cerebral. No quiere decir, aquí falta una pieza de la memoria, ¿no? Sí, de hecho, todas las leyes de amnistía son odiosas en un sentido que tiene que ver con el principio de igualdad formal. Son mucho menos odiosas si sirven, como decía Carl Schmitt y han dicho tantos otros, para terminar de una vez por todas con una situación de enfrentamiento civil en una comunidad política, ¿no? Y son todavía menos odiosas si, como es el caso de la ley del 77, no tienen disensos, ¿no? Salvo el disenso de abstenerse por parte de estos diputados de Alianza Popular. Pero incluso así, incluso la del 77, es una ley que luego, en su aplicación durante un periodo de tiempo, encontró obstáculos y problemas y a más de uno le hizo levantar la ceja y pensar, claro, es que este es uno de esos crímenes en los que en estricta aplicación de la ley no tendríamos
que procesar y, por supuesto, enjuiciar y condenar a los autores del asesinato, pero, como se suele decir a veces, y fue el propio Rodolfo Martín Villa quien lo dijo, no era esto, no era esto. Es decir, la ley de amnistía del 77, en su formulación abstracta, amnistía los crímenes que hubieran podido ser cometidos por grupos que anhelaban las reivindicaciones históricas de las nacionalidades, pero se estaba pensando en los miembros de ETA. ¿Qué pasa cuando tú tienes atentados que caen bajo el ámbito de la ley de amnistía cometidos por Terra Iura o grupúsculos terroristas parecidos, como fue señaladamente el caso Bultó? Es decir, un empresario o un exalcalde de Barcelona que fueron asesinados por estos grupos de forma además particularmente horrible y que en principio debieran haber caído bajo la amnistía. Y no lo fueron en una interpretación que acabó haciendo el Tribunal Supremo en uno de estos casos, bueno, más que discutible, ¿no? Bueno, si eso se produjo en esos momentos, que insisto, para mí fueron luminosos, ¿qué no se produciría ahora en este ambiente, digamos, tan encrespado, si ahora vamos a decidir prescriptibilidad, pero para unos sí, pero para otros no? Con respecto a todo lo demás, declarar que ese régimen fue ilegítimo, el régimen de Franco, es una cosa que podemos suscribir muchos, pero yo no sé si están las leyes para hacer eso. Y por otro lado, declarar la nulidad de los juicios, pero de cuántos, de todos, de qué supuestos, de un régimen que acabó, sí, siendo un régimen vigente, un régimen jurídico. Por todas esas razones a mí me parece un desafío. Muy bien. Muchas gracias. Jaime, Manzano. Sí, bueno, enhorabuena por la charla, muy interesante. Y yo creo que lo más triste de todo esto es la enorme frivolidad con la que se aprueba la ley y se promueve este tipo de iniciativas. Es decir, en realidad es un espantajo político que agitar con una carga sentimental importante, pues igual que desde otros ámbitos del espectro político se agita por la inmigración o otros temas, porque así, pues, digamos, a los más adeptos, sobre todo, y a la gente, pues, se le anima, y entonces se hace con enorme frivolidad, porque el artículo 1 que declara ilegítimo o ilegal, no recuerdo, el régimen de Franco. Claro, eso, si nos ponemos a sacar consecuencias jurídicas de eso, para empezar, la democracia española siempre se ha dicho que es una transición de la ley a la ley. O sea que, si eso es así, pues los frutos del árbol envenenado, lo que viene de algo ilegítimo es igualmente ilegítimo, con lo cual la democracia española es ilegítima. Entonces, y además, pues, por ejemplo, hoy en España, en el 2024, se está expropiando a la gente con una ley de 1954, que, por cierto, no da ninguna garantía al expropiado en absoluto, y que viene, a su vez, de una ley de 1939, donde se adoptó el procedimiento expropiatorio para impedir que el ejercicio de los derechos por los particulares entorpeciera la reconstrucción nacional. Esa ley de 1939, que pasa a la del 54 tal cual, es la que se está aplicando hoy en 2024, pero ahí no hay memoria democrática, porque interesa esa ley. Entonces, se hace todo desde la más absoluta frivolidad, lo cual, por cierto, perjudica a las personas que legítimamente quieren una reparación moral, incluso económica, buscar a sus abuelos. Hay gente que le importa más buscarlos, hay gente que todos tenemos. Yo tengo un abuelo que no sé dónde está, bueno, pues, bien, en un bando, y el otro represaliado por el franquismo. Bueno, pero esas personas que legítimamente pueden querer buscar algo de reparación, se ven envueltas en una polémica puramente partidista, completamente frívola, que desacredita a lo mejor lo que puede ser una reivindicación perfectamente legítima y compartida.
Sí, no puedo estar más de acuerdo, Jaime. Pensaba también yo todavía tengo amigos en Madrid que no sé si en segunda o tercera subrogación gozan de unos maravillosos alquileres en pisazos extraordinarios en pleno barrio de Salamanca, por los que pagan, no sé, 200 euros si acaso. Y creo que la ley es del 64. ¿no? Y es la más protectora del una ley que ahora arrendatario que ha habido en la historia. Sí, entonces yo creo que efectivamente para cualquier jurista, y no digamos ya para alguien tan sofisticado como tú, estas normas adolecen de frivolidad. En una cuestión que en el fondo es grave, es seria, ¿no? O sea, nos deberíamos tomar en serio y invita a estas perplejidades y lo que es peor, invita, como vengo sosteniendo, a que los del otro bando, no yo, pero bueno, algunos de los nietos o bisnietos, exceptuado Alberto Garzón, de esos que fueron fusilados en Paracuello, digo, bueno, pues mire, estas personas que pasan por ser adalides de la democracia, que lucharon por la democracia en España, pues son los victimarios de mi abuelo, tienen una placa en el cementerio del Este porque luego fueron fusilados en el año 41, pero no fueron luchadores por la democracia. No lo fueron. Entonces, si estamos aceptando que se les rinda tributo con una placa que tiene su nombre y apellidos, pues no revivamos entonces, porque yo también podría decir, bueno, esa persona en realidad no debería estar ahí cuando no sé, mi abuelo no tiene ninguna placa en ningún lugar. No digo que deba tenerla. Sí. Yo soy profesora de historia en un instituto y tras escucharte, pues me gustaría que me pudieras mostrar como una misión esperanzadora para transmitir a mis alumnos que no lleva a la polarización y que lleve un poquito a humanizar nuestra historia o verla con ojos de aprendizaje para, no sé, que desconozco bastante todo lo que nos has contado porque es como muy concreto y entonces mi visión es más general como historiadora y bueno, y cuando me enfrento a este tema pues siempre pues los chiquillos a veces son más viscerales y como no sé, crear más entendimiento. Pues muchas gracias. Bueno, no sé, casi si puedo tutearla te devolvería la pelota, porque yo no soy historiador, pero así a vuela pluma, ¿qué intentaría yo que leyeran tus estudiantes para que tengan una visión más matizada o más reconciliatoria, si es que ellos se tienen que reconciliar con alguien, que a lo mejor es que esto ya es ocioso, ¿no? Pues a mí se me ocurre, hombre, no le voy a decir a un estudiante, no sé, tendrá 16, 15, 16 años, que lea Las armas y las letras de Andrés Trapiello, pero para mí, en mi experiencia personal, pues ese libro fue una epifanía. Yo, como he dibujado un poquito en mi libro, bueno, en mi libro más, aquí un poco menos, pues en fin, venía de una familia, a pesar de que mi abuelo había sido uno de esos venceridos, pues mi familia inmediata era más bien de izquierdas, progres, del PSOE. Y yo, por supuesto, pues había leído la poesía de Rafael Alberti, pero no tenía ni la más remota idea de quién era Agustín de Foxá. Por supuesto, conocía a Antonio Machado, pero no tenía ni la más remota idea que Antonio Machado tenía un hermano. Y resulta que para los que saben de estas cosas, pues también era un gran poeta. Entonces, en ese sentido, para mí Las armas y las letras fue una cierta caída del caballo, ¿no? Las armas y las letras, como el propio Andrés Trapiello ha dicho, es un libro que surge de la lectura de un prólogo de alguien que ese sí te diría, pidas a tus estudiantes que lean, que es
Manuel Chávez Nogales, A Sangre y Fuego. Pídeles que lean ese discurso de hazaña tan manido pero tan importante, que termina con el paz, piedad y perdón. Pídeles que lean el manifiesto del Partido Comunista de España del 51, si no me equivoco, del 54, ahora dudo, en el que se llama la reconciliación de los españoles. Que lo enmarquen en ese contexto histórico, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre, que lean el diario de sesiones del 20 y algo de septiembre, no tengo la memoria, de 1977, la tramitación de la ley de amnistía, que lean lo que allí se dijo por parte de Marcelino Camacho, de Javier Arzayus y de tantos otros, ¿no? Hay un libro que mi marido siempre dice, tienes que leerlo, no me lo he leído, pero él sí. En mi casa, bueno, es de Juan Eslava Lacalán, una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Una historia de la guerra civil que no le va a gustar. Es un libro que te deja, te lo acabas de leer y te deja frío, ¿no? Te faltan páginas, pero yo lo recomiendo a mis hijos y a todos los chavales porque es la realidad de lo que pasó. Esto, yo hoy decía, comiendo, digo, esto, vivimos en el país más maravilloso del mundo, pero la noticia de hoy, por ejemplo, es del 28 de diciembre, Día de los Inocentes. La Guardia Civil entra en el despacho del fiscal general del Estado. Y volviendo al tema, esto es como un partido de fútbol 5-5, que han acabado el minuto 90 más la prórroga, 5-5, con mucho sufrimiento, con muchas victorias, pero al final han empatado en el 77. ¿Y por qué? Y esa es la gran pregunta y la gran tristeza, ¿por qué el partido sigue? ¿Por qué a alguien no le gusta el empate? Pero ese libro está bien. Sí, coincido plenamente. Yo no quiero preguntar nada ni nada, solamente quiero decir que me parece tremendo el espíritu reivindicativo. O sea, desde la perspectiva de la educación, yo creo que es muy importante que se vea que el espíritu reivindicativo no hace bien. O sea, la historia se debe conocer, se debe saber lo que ha ocurrido, pero se debe querer construir, no estar reivindicando continuamente. O sea, respecto a la problemática esta que estamos viendo y respecto a una forma de educación. Tener en cuenta que el espíritu reivindicativo es destructivo, me parece a mí. Bueno, entiendo lo que quiere decir por reivindicativo. Sí. Yo creo que reivindicar no está mal así en principio, pero creo que entiendo lo que es. Un espíritu como de demolición, ¿no? De deconstruir cosas que han costado mucho y nos han ayudado a convivir mejor. Minar eso, yo estoy con usted en que es muy mal negocio, sin duda. Es que además eliminar símbolos te dificulta, por ejemplo, educar a tus hijos, porque claro. yo, vas por ahí, de protección oficial, con la haz de yugo y las flechas. Mira, esto era el símbolo de tal, esto de tal, y pues explicar tu opinión. Era una dictadura terrible, tal, tú le explicas y van captando cosas del pasado y la vas a estar entendiendo. Y tú, si opinas que aquello estuvo fatal, se lo dices. Pero es que si se elimina esa placa, te quitan una excusa para poder educar a... Es como las películas de ahora, si sale la reina Victoria y era negra, claro, los críos dirán, ¿por qué me dices del racismo? Pero si hasta la reina Victoria era negra y era reina. Entonces tú, claro, tú has de mostrar la historia, bueno, dentro de lo que se pueda, porque claro, pues la historia como fue, eso no quién lo hace, ¿no? Pero intentar ser lo más, apegarte a lo que tú más creas que fue de verdad, porque si la alteras de esa manera, eliminas elementos para la educación de los que vienen detrás y les creas un caos completo. Sí, yo he puesto el ejemplo este que conocí hace poco del aviador, de la región Cóndor, pero en este mismo libro, y Daniel Rico
cuenta los casos en los que por aplicación de la ley de memoria, como vulneración de la exaltación del régimen o de la guerra civil, se están eliminando de algunas fachadas de iglesias donde están enterrados personas del bando vencedor, digamos. Se está respetando que figuren sus nombres en la fachada, pero se quitan caídos por Dios y por España. Entonces dices, bueno, yo voy como te pasa a ti, con mi hijo y papá, y esos nombres, ¿por qué están ahí en esa fachada, ¿no? Yo no acabo de ver por qué hay que quitar, pero bueno, es parte de nuestra historia y eso invita a poder contextualizarla y explicarla. Si no, no entendemos nada. Un tío hoy que vea caídos por Dios y por España, no se va a exaltar y se va a volver un franquista. Al contrario, lo que va a decir es, oh macho, qué cosas hacían. Y entonces va a tener una visión más real de lo que fue aquello, que si no lo quitas y entonces pues no existió. Pues si no existió, que no me digan que fue tan malo. Sí, sí. De la misma manera que si hubiera una estela, una placa parecida que dijera cayeron luchando contra el fastio, pues no lo quite, porque si no, nada se entiende. También es verdad que en ese tipo de frases puede haber determinadas explicaciones que también les interesen, ¿no? Quiero decir, no se puede eliminar de un plumazo determinadas situaciones que también, bajo mi punto de vista, tenían que haber entrado dentro de esa imprescriptibilidad y de esos crímenes absolutos por vulnerar además del derecho a la vida, derechos fundamentales como la libertad religiosa, que fue la conocidísima pero olvidada persecución de personas de la religión católica en el entreacto, ¿no? O sea, en el preámbulo de la guerra. Claro, estos crímenes pasan en todos los bandos y de todo tipo, pero a mí no me puede escandalizar que en una estela de una iglesia diga caídos por Dios, si esas fueron las circunstancias, y las fueron en algunos casos. Y entonces hay que ser fieles a la verdad, porque hubo mucha gente que cayó así, aunque no cayeron así, obviamente, bajo mi punto de vista, todos los que lucharon en la contienda como soldados sin más, ¿no? Es decir, que también hay que para ser estrictos en todo, hay que remontarse a muy lejos en el tiempo, ¿no? Si no, es mejor, por supuesto, lo que teníamos, una reconciliación y un memorable olvido. Ya está. Muchísimas gracias. Es una pregunta muy concisa, que parece así un poco simple, pero que yo creo que tiene su trascendencia como filósofo del derecho. ¿La realidad es un límite al derecho? ¿O el derecho todo lo puede? Por ejemplo, sé que usted también está, ¿no? Se ha metido en otros entresijos, por ejemplo, entonces, ¿no? la frase, por ejemplo, ¿no? del parlamentarismo británico, ¿no? De que todo lo podía menos, ¿no? Convertir a un hombre es decir, la realidad como desde el punto de vista metafísico, ¿no? La realidad como límite, bueno, el derecho no todo lo puede. Entonces, ¿lo puede todo el derecho hasta cambiar, remodelar y reconfigurar de una forma distinta la realidad? Yo tengo clara la respuesta, pero claro, todas estas cosas me hacen replanteármelo. Y desde el punto de vista, con relación al título, por ejemplo, de su libro, se podría a lo mejor reformular la pregunta como: ¿todo lo político debe ser jurídico? ¿O hay cosas que no entran dentro del ámbito de lo jurídico? ¿Ese Kratos de la democracia lo puede todo? ¿O hay cosas que no le competen? Eso también es otro libro tuyo, ¿no? Esto, digamos, para de las leyes. Cuando me ha venido a la cabeza lo siguiente. Cuando se aprobó en España la reforma del Código Civil mediante la cual se iban a poder casar las personas del mismo sexo, si no me equivoco, Carmen, tengo la corregida, 2005. 13-2005, ¿no? Un señor que se llamaba Rafael Termes
publicó una tribuna, que era el presidente de la Asociación Española de la Banca, publicó una tribuna en el periódico, en la que venía a sostener que los diputados podrían votar eso como cualquier otra cosa. Como por ejemplo, que a partir de mañana los hombres pudieran ser mujeres solo por una mera declaración de voluntad. Pero que esa ley era contraria a la naturaleza de las cosas y que por tanto daba igual, porque era tanto como si los diputados españoles se hubieran conjurado y aprobado una ley que dijera a partir de ahora los cuerpos no caen con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, sino con 6,3. Bueno, usted podrá decir lo que quiera, pero los cuerpos van a seguir cayendo con esa velocidad, con esa aceleración. Yo creo que Rafael Delmés se equivocaba completamente, por una razón que tiene que ver con esta muy compleja, digamos, conexión entre el derecho y la realidad, cómo son las cosas, ¿no? Los diputados españoles se equivocaban porque a partir del día siguiente iba a haber, al día siguiente, bueno, a partir de la aprobación de esa ley, claro que iba a haber matrimonios entre personas del mismo sexo, por una razón muy sencilla, y es que el matrimonio, como tal, no es una realidad natural, es una institución. Cosa distinta es que a ti te parezca que esa institución es justificable, aceptable, si supone la unión de dos personas de distinto sexo que, como me contaban a mí el derecho canónico, cuenta con dos fines, básicamente. Si no recuerdo mal, era la generación y educación de la prole y el remedio de la concupiscencia. Que yo recuerdo cuando nos explicaban esto en las aulas de la Facultad de Derecho, yo tenía un compañero muy cheli, de Vallecas, hoy es fiscal, que me daba así con el codo y me decía, a ver, lo voy a imitar así, no quiero tampoco. Me decía, joder, a mí una tía me dice que si le remedio la concupiscencia y le doy la hora. Bueno, entonces, claro que hay ficciones jurídicas que precisamente se llaman así porque no tienen que ver con la realidad de las cosas. Claro que hay sentidos jurídicos de ser mujer, hay una dimensión jurídica del sexo que puede no tener que ver con la realidad de las cosas. Claro que el derecho renuncia a conocer la verdad muchas veces, porque hay otros valores en juego. En fin, eso con respecto a lo primero, si es que eso te responde algo. Con respecto a lo segundo, todo lo político debe ser jurídico. Yo creo que en un Estado donde impera la ley, es decir, un Estado de Derecho donde uno de sus presupuestos es un cierto recelo en general frente al poder y su posible uso arbitrario, diría que casi todo lo político debe ser jurídico, en el sentido de controlable. Pero también diría que incluso aquellos actos que debieran escapar del control judicial, bueno, lo son porque están jurídicamente permitidos que no lo sean, ¿no? Así que sí, todo lo político debe ser jurídico. Aunque tú, sin embargo, en tu libro... No todo lo personal, o sea, claro. Quiero decir, hay un ámbito que llamamos de neutralidad del poder público, que una persona que defiende una forma de democracia más liberal considera que debe ser muy restringido. Pero es una cuestión de grado, o sea, no hay poder público o Estado puramente neutral, no puede haberlo. Puede ser más o menos neutral. Y yo, en esos dominios del sexo y la moral privada, etcétera, lo que confío, lo que espero, deseo, es que sea lo más neutral posible.
Pablo. Bueno, lo primero felicitarte por la ponencia, por el libro tan bonito, tan difícil también me imagino, ¿no? de enfrentar su escritura, ¿no? Porque bueno, pues te ha llevado a tener que hablar de temas que a lo mejor estaban un poco vetados en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, ese aspecto me parece... Luego, la verdad es que tu abuelo debía ser una persona admirable, porque la carta es increíble, ¿no? Que perdona, o sea, él perdona a todo el mundo. Entonces, bueno, me parece que muere con una paz, es asesinado con una paz que es, bueno, es asombrosa, la verdad. Pero bueno, mi pregunta va por la memoria, digamos, más por la parte histórica general. Y yo creo que, vamos a ver, que lo que le ha dado mucha fuerza a la izquierda para reivindicar la ley de memoria histórica ha sido un poco la homologación del régimen franquista al régimen nazi, claro. Entonces, supongo que ahí habrás tenido que distanciarte de esa premisa, ¿no? Que es la que en buena medida sustenta esa vehemencia con la que se defiende la imprescriptibilidad de esos delitos. Claro, hubo genocidio, porque esto fue como el régimen nazi, pues claro, evidentemente tenemos que destruir todos los monumentos, porque no podemos hacer ningún tipo de... no podemos tener una calle que le haga honor a algo que es claramente, bueno, pues que claramente es detestable, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ese tema supongo que lo habrás... no sé si se afronta en el libro porque todavía no lo he leído, o no sé si ni siquiera hay parangón, en tu opinión, y bueno, un poco... No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que esa equiparación es absolutamente errónea, sin, por supuesto, negar, porque es imposible negarlo, que el régimen hasta el año 44, bueno, hasta que empieza a ver que las potencias del eje van a sucumbir, es claramente germanófilo, vamos, esto, en fin, no hay que haber estudiado muchísimo y muy en profundidad para entenderlo, ¿no? Pero yo creo que esas equiparaciones que no son solo con el nazismo, sino que también tratan de hacerse pues, con los casos de las justicias transicionales de Argentina, de Chile, etcétera. Me parece que como el propio, de nuevo, esto es el argumento de autoridad y vale lo que vale, ¿no? Como el propio Pepe Álvarez Junco hace en este libro, ¿Qué hacer con un pasado sucio?, son absolutamente equivocadas, porque no te digo ya con la justicia transicional en Sudáfrica, es que no tienen nada que ver, ¿no? Por el contexto histórico, por lo que dura el régimen y un poco por lo que decía antes Jaime, porque es que el régimen de Franco, una vez consolidado, se convierte en un sistema político que cuenta con un ordenamiento jurídico que logra hacerse valer y que tiene un aparato institucional que es reconocido pues, casi inmediatamente. Y luego, por supuesto, claro, Franco tiene la habilidad o el instinto de supervivencia, bueno, de convertirse en un aliado de las potencias vencedoras, ¿no? Yo hace poco he descubierto, que es otro de esos, es que esto es infinito, es un pozo sin fondo, el pozo de los matices. Por supuesto, las ayudas que, por lo menos en las cercanías de los centros de poder del régimen, se dieron durante el genocidio judío a la comunidad judía en algunos países europeos por parte de funcionarios del régimen, señaladamente de diplomáticos españoles, ¿no? Que es el famoso caso de Sánchez Brío, el
embajador de la que era cónsul en Budapest, que esto ya como que te descoloca en la pintura que se quiere hacer de la equiparación. Pero es que nada más y nada menos que el señor Beveridge, el creador de la seguridad social y del sistema sanitario británico, visita España en 1945, da una serie de conferencias en la Complutense y en un programa a la vuelta en la BBC, todo esto está, vamos, si alguien tiene interés yo se lo proporciono, habla del régimen de Franco en unos términos, pero no Churchill, que ya sabíamos que en algún momento en la Cámara de los Comunes llega a decir, bueno, a mí si me dan a elegir entre Rusia y España, me quedo con España, evidentemente. No, Beveridge, en unos términos que te caes de la silla. Y ya es 1945. Entonces, bueno, de nuevo, hay muchas zonas de gris, ¿no? Pero no, coincido plenamente contigo en que esa equiparación, claro, hacía fácil la imprescriptibilidad, estos delitos de genocidio, eso no hay manera de borrarlo de ninguna forma, y por supuesto no hay ninguna posibilidad que haya ninguna mención, estatua, escudo, medalla en no sé qué salón de plenos del Ayuntamiento de Salamanca, etcétera, de quien en el fondo fue como Hitler o una versión de low cost. Lo que serían todos los monumentos franceses si hubiera tenido que desaparecer todo tipo de monumento, joya de los regímenes absolutistas. Bien, bueno, yo creo que aunque no tengamos hora, alguna hora nos tendremos que poner, ¿no? Y son las 8 de la tarde. Estoy muy a gusto, te hemos exprimido como los miguelitos de hojaldre de la roda y los chafamos así, les hacemos que se salga todo lo que tienen dentro. Bien, pues eso es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Pues quedamos pendientes en cualquier foro de Albacete para volverte a invitar y muchas gracias en nombre de la asociación por asistir a este primer evento de la conferencia. Ahora al final de la sala hay una mesita y también tenemos que dejar 10 minutos por si alguien quiere tener este libro u otro del autor que también está en esta mesa y quiere, si tiene la amabilidad Pablo de firmárselo, pues venir aquí y que se lo firme. La próxima conferencia será el 27 de noviembre y la impartirá María García Albiguru, profesora de Filosofía de la Educación en la UNED, sobre el ser humano y otros animales. ¿De acuerdo? Muchas gracias.